está Venezuela, ahí mismito, y tal vez la pregunta es, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estamos aquí? Inicialmente era para ver lo que están sufriendo, la tragedia que están sufriendo nuestros hermanos venezolanos, y a estar también con los que deciden arriesgar muchas cosas y comenzar a caminar días de días. Estamos aquí porque sentimos que teníamos que venir a contar la historia desde nuestro punto de vista. Esta valla que está acá nos separa del país que nos vio nacer, Venezuela. Y si bien es ultra emocionante ver a tantos venezolanos cruzar la frontera, para nosotros que tenemos tiempo fuera, esto es lo más cerca que hemos estado. Mira, yo hago así y estoy en mi país. En este momento estoy en Venezuela. ¿Ah? ¿Cómo la ven? Los llaman los caminantes, no son los mismos de antes. Sus vidas han destruido, no llevan nada consigo. El sueño de libertad ya no se encuentra allá atrás. Por eso siguen pa'lante, aunque las piernas le fallen. ¿Cuánto tiempo tienen caminando? 3 días y medio. 4 la verdad con este. Chamo. ¿Qué tal? Qué bien, hermano. ¿Cómo no, Inés? ¿Dónde vienes tú? Ay, encima de tomar. ¿Te vienes caminando por allá? Vengo de San Juan. Ajá. No caminando allá. ¿Y para dónde vas? A Perú. ¿Tienes familia allá? Un primo que me está ayudando allá. Mira, ¿y dejaste familia allá en la casa? A mi mamá y a mi hermanito. Su bolsillo gastado, algún retrato arrugado de todo lo que ha quedado pendiendo en el otro lado, forzados a abandonar a todos los que han amado por no tener cómo hacer ni nada. ¿Qué tipo para de alimentos comer. llevan con ustedes? Nada. De lo que van por el camino. Lo que van consiguiendo. ¿Y los han ayudado? Sí, nos han ayudado, gracias a Dios. Hace 5 meses empecé a abrir la puerta, cabían 10 personas. Ahorita ha ido despejando, ampliando el espacio y caben hasta 85 personas diarias. ¿Qué es lo que más necesitaría? Todos los días hasta las 12 de la noche, buscando plásticos, cartones, trapos, que necesito un WhatsApp, que necesito una llamada, que necesito una pastilla para el dolor, que dónde consigo agua. Muchas gracias, Colombia. Y tenemos algunas curitas, no somos enfermeras, pero hemos aprendido, Pero han aprendido a todo. curar Con de el amor sus todo llagas. se puede, ¿ah? Sí. Y con la buena voluntad que ustedes tienen. Sí. ¿Me permite darte un abrazo? Claro que sí. Quisiera Dios detener el llanto y el sufrimiento de mis hermanos que avanzan con... Trabajaba albañil. Pero ya el trabajo no hay ahorita y entonces los que uno medio se gana no le alcanza a ganar. La realidad que pasa trabajo no es que nos gusta pasear. Estamos escapando de la dictadura que nos arrebató el futuro a todos los jóvenes. Por favor, sigan siendo los mejores venezolanos que puedan haber, viejo. Que son ustedes, no estas porquerías que nos desbarataron el país. Allá van los caminantes, yeah. ¿Cuánto calcula que va a llegar para Perú? 15 días 15 días. a pie. Cuarto año de bachillerato. ¿Tú? Tercero. ¿Están cuidando el viejo? Sí. Nunca olvidemos quiénes nos hicieron caminar tanto, quiénes les hicieron caminar tanto. Hermano, eso es para todos. Lo que pudimos hacer para que por lo menos en algo tengan. Con esta experiencia nos toque aquel renacer para salir adelante y de... Cuando las cosas se ponen difíciles, los países vivimos crisis como esta, también tenemos la posibilidad que salga lo mejor del ser humano. Y a través de ti, de todos ustedes los voluntarios, que vemos que sirven más de 3.000 comidas en el almuerzo y después en la cena, y lo hacen con el mejor ánimo, con el mejor espíritu. Ahí es cuando decimos que todavía nos queda el futuro, la esperanza, viejito, porque eso es lo que somos en esencia los venezolanos. Pero donde ustedes lleguen, a donde vayan, que va para Ecuador, que va para Perú, para Bogotá, el que les conozca a ustedes va a conocer a Venezuela a través de ustedes. Y va a conocer unos tipos que caminaron kilómetros y kilómetros y kilómetros buscando una vida mejor, en lugar de quedarse a hacer malandrerías o lo que se niegan a eso y están buscando trabajo honesto. Entonces ustedes son la Venezuela para que vale la pena. Allá van los caminantes, yeah. No son los mismos de antes.